Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la conferencia vespertina número 125 en este día número 32 de la nueva normalidad. Vamos precisamente a revisar en la siguiente diapositiva el semáforo de riesgo COVID que está vigente todavía durante esta semana y continuará vigente hasta el día domingo. El día de mañana, viernes, se presentará el semáforo que tendrá vigencia la próxima semana, pero este es el que rige todavía en este momento las actividades. Siempre es importante recordarle a la población que el objetivo de tener un semáforo de riesgo es precisamente generar un alertamiento a la comunidad de cuál es el nivel de riesgo de poder contagiarse de la enfermedad. Si este nivel se encuentra en un máximo o en un alto, como es la característica de todas las entidades federativas, algunas de ellas en máximo rojo, algunas de ellas en alto naranja, pues entonces la actividad en el espacio público debe de ser limitada. Se permite cierta actividad, hay cierta apertura, pero esta en su gran mayoría todavía se mantiene limitada precisamente para evitar la interacción o la posibilidad de que un caso positivo de la enfermedad continúe dispersando el virus, contagiando a más personas y que entonces esto lógicamente lleve a un incremento en la cantidad de contagios de personas con la enfermedad que a su vez tendrán que demandar un grupo de ellas de atención médica hospitalaria con el riesgo implícito de en algún momento poder saturar los sistemas de atención médica de segundo y tercer nivel, que es uno de los objetivos precisamente que continúa persiguiendo esta intervención al comunicar el riesgo, transmitir a la población que todavía es tiempo y hay necesidad de continuar en casa para muchas de las actividades. ¿Cuáles son estas actividades? Son precisamente las que revisamos todos los días en las siguientes diapositivas, dando ejemplos que tratamos de que sean de una manera abarcantes para que tengan una referencia en relación a las actividades que pueden realizarse. Por ejemplo, la actividad hotelera, que a su vez involucra toda una serie de otras actividades paralelas, pero que están ancladas a la actividad hotelera. Cuando estamos en rojo, se permite una ocupación de un 25%, que es solamente una apertura para aquellas personas que están realizando actividades laborales que han sido ya previamente clasificadas como esenciales, es solamente para este grupo de personas. En naranja, decíamos, se incrementaba un poco más la posibilidad de movilidad, por lo tanto, entonces, esta ocupación se incrementa al 50%, así como el uso de áreas comunes también al 50%, que incluye las áreas, lógicamente, de restaurantes y servicios similares que tienen estos hoteles. Por lo tanto, lo que se refiere precisamente a restaurantes y cafeterías, en el naranja, 50%, para que se pueda llevar a cabo esta actividad, siempre manteniendo sana distancia al interior de los locales, recordando que en semáforo rojo se mantienen cerradas y solamente pueden ofrecer servicios a domicilio para llevar, o en el caso de los hoteles, a la habitación. Peluquerías, barberías, estéticas, en rojo igual, servicios a domicilio. En naranja ya pueden realizar una apertura al 50%, pero la recomendación es que se realice con citas para evitar las conglomeraciones a la entrada o que en un momento determinado haya muchas personas al interior y no se pueda cumplir con este aforo de 50%. En el caso de plazas y parques, tenemos un aforo de 25% en color rojo y un aforo del 50% en el naranja, pero en ambos casos la recomendación es para actividad física, no para otro tipo de actividades, sobre todo aquellas que congreguen a una cantidad importante de personas. Hay que hacerlo sobre todo en lo individual, el uso de estos espacios públicos. En el caso de mercados y supermercados, siempre han sido una necesidad y una acción esencial, solamente varía el aforo precisamente, que era del 50% en rojo, se incrementa hasta un 75% en el naranja y se le pide a la población que solamente acuda una persona por cada núcleo familiar para que entonces al interior de estos establecimientos pueda mantener
mantenerse la sana distancia y puedan aplicarse las medidas sanitarias. Hemos comentado que los juegos profesionales, sobre todo aquellos que se llevan a cabo en grandes estadios y que concentran entonces una cantidad importante de personas, se mantienen a puerta cerrada, es decir, no puede haber el ingreso de personas, no pueden llevarse a cabo con público en estas áreas, lo pueden sí realizar entre sus deportistas, entre el equipo técnico, pero teniendo también medidas sanitarias siempre presentes, y muchos de ellos, como la Liga Mexicana de Fútbol y también la Liga Mexicana de Béisbol, tienen ya protocolos montados y diseñados para proteger la salud de sus jugadores y de su personal técnico. La siguiente diapositiva, vemos rápidamente que todas estas actividades en nivel de riesgo máximo, es decir, el rojo, están cerradas, deben de mantenerse cerradas, no deben de operar. Pero cuando entramos al nivel de riesgo alto, que es el naranja, pues bueno, hay un aforo que se permite del 50% solo con citas, en el caso de los gimnasios, spa y similares, un pequeño aforo, una pequeña apertura que es solo del 25% para los cines, teatros, museos y eventos culturales de menos de 500 localidades. Este aforo de 25% se repite para los centros comerciales y también se repite para los centros de culto. La idea de este pequeño aforo de 25% es que en todos estos lugares se pueda mantener todavía una muy buena dispersión de la población, se pueda cumplir con la sana distancia y no haya una interacción directa entre las personas, con lo cual, lógicamente, disminuimos de manera importante el riesgo de que se generen contagios. Y son los responsables de cada una de estos establecimientos los que deben de llevar a cabo y mantener el control de ese aforo. Lo que son las grandes conglomeraciones, congregaciones, reuniones, sobre todo como son los conciertos masivos y similares, así también como los bares, cantinas y giros similares a este grupo, en ambos niveles de riesgo se deben todavía de mantener cerrados para evitar los contagios de la enfermedad. Muy bien, pasemos entonces ahora sí a las cifras internacionales. La siguiente diapositiva sigue siendo 22% la proporción de casos en los últimos 14 días y que por lo tanto representan la pandemia, en este caso activa, porque es a nivel mundial de todos estos 10.533.769 personas que han sido confirmadas en todo el mundo. Pues bueno, esta prácticamente quinta parte es la que representa la actividad como tal. Ya hemos visto que la región de las Américas es la que prácticamente en el último mes ha concentrado la mayor carga de esta pandemia activa, aunque el número total bajó muy poquito, sigue representando todavía un 57% de la carga mundial de la enfermedad, y lógicamente esto se irá moviendo en la medida que los países que conformamos la región de las Américas podamos empezar a disminuir la cantidad de casos para cada una de ellas. Veamos la siguiente diapositiva, donde está justo la actualización de los números en México para el día de hoy. Son un poco más de 610,000 personas las que han ingresado a protocolo de estudio, siendo clasificadas como casos sospechosos de COVID-19. 295,561 de ellas ya fueron descartadas, tuvieron un resultado negativo al virus SARS-CoV-2 y 238,511 dieron positivo al virus SARS-CoV-2, por lo tanto son nuestros casos confirmados de COVID-19 y además acumulados hasta el momento desde que inició ese primer caso la noche del 27 de febrero. Asimismo, dentro de este grupo, cuando se actualizan los resultados positivos, entonces también se actualiza el número de personas que hasta el momento han perdido la vida a consecuencia de la enfermedad. Para el día de hoy han sido 29,189 personas que han fallecido y que además tenemos un resultado positivo a COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva, va a ser la distribución de la carga acumulada hasta el momento. Podemos verla por entidad federativa y tenemos los números para cada una de ellas y podemos ver cómo también cada una de ellas va incrementando en función de la carga diaria de casos que se van confirmando. Veamos la siguiente diapositiva, es
La distribución también por entidad federativa de los casos que consideramos son los casos activos en México, tanto los que ya están confirmados, estos 25.565, como todavía el grupo que está aún por confirmarse, es aún sospechoso, estos 48.774, y precisamente en las barras de color naranja podemos ver cómo se distribuyen y dónde se concentran estos 48.774 casos, que todavía muy probablemente la mitad de ellos va a resultar positivo y va a ser confirmado a la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva, es la distribución de las personas que han fallecido por fecha en la que ocurrió la defunción. Y podemos también notar en la parte superior de las barras azules, en estas barras más pequeñas de color naranja claro, donde estaríamos todavía esperando un incremento para cada uno de esos días, en función de que son los casos que en los siguientes días estarán siendo confirmados, algunos de ellos también descartados a la enfermedad. La siguiente diapositiva también son las defunciones, pero distribuidas por entidad federativa para poder identificar dónde se concentra la mayor carga de estas, recordando que además la base poblacional, es decir, mientras más personas se enferman y por lo tanto tienen la posibilidad de complicarse, pues entonces también tienen el riesgo de fallecer, y entonces son estados que de alguna manera también tienen relación con la carga de enfermedad acumulada. Veamos la siguiente diapositiva, es la distribución por fecha de inicio de síntomas de los casos confirmados, todos los que están en el color rojo oscuro, y los casos que aún son sospechosos en el color naranja claro, y eso nos permite entonces ver una línea de tendencia, una silueta de cómo se está comportando día con día la epidemia en México. Y eso en su momento también nos permitirá saber cuándo estamos llegando a un punto máximo de presentación de casos, tanto confirmados como sospechosos, y en qué momento podríamos ya empezar a ver también una estabilidad y en su momento una disminución de los mismos. Veamos la siguiente diapositiva. Nos quedamos solo con los casos aún sospechosos y los distribuimos por entidad federativa, y además los identificamos por institución a la cual pertenecen. Y entonces podemos ahí identificar en cada una de ellas qué institución contribuye más a la carga de aún sospechosos y de cuál, por lo tanto, estamos esperando que en los siguientes días podamos obtener ya un resultado de las mismas. Veamos la siguiente diapositiva, es la carga acumulada. El incremento porcentual en las últimas 24 horas fue de 2.9%, que representan 6.741 casos. Se ha mantenido más o menos en esa media en las últimas semanas. Vamos a ver cómo continúa la tendencia ya prácticamente en el cierre de esta semana. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente la cantidad de personas que felizmente se han recuperado de la enfermedad. 142.593, aunque continúan representando el 60%, realmente es un incremento de un poco más de 4.200 personas que en las últimas 24 horas también pasan a formar parte de este grupo de personas recuperadas, y que también vemos como una tendencia ascendente, lógicamente similar a la de la presentación de los casos, es el comportamiento de las mismas, recordando siempre que están graficadas por fecha de recuperación. Veamos el siguiente grupo de diapositivas que precisamente nos actualizan la información sobre la ocupación y disponibilidad hospitalaria. La notificación nuevamente vuelve a ser del 98%, es una buena notificación, nos da una señal lo suficientemente fuerte para poder saber que tenemos ocupadas 12.668 camas de IRA general, son las que se utilizan para los pacientes graves, pero que aún no requieren de un ventilador mecánico. Las camas que sí lo tienen y que en su momento pueden ofrecer este servicio son precisamente las que vemos en la parte inferior, estando al corte de ayer 3.642 ocupadas, lo que genera una ocupación del 38%. Lo bueno es que hay más camas disponibles tanto de un grupo como del otro. Y esto lógicamente varía ya cuando lo vemos por entidad federativa, que es la siguiente diapositiva. En el caso de las camas de IRA general, ahí podemos ver cómo se distribuye ya a nivel
nacional, y podemos ir desde una entidad como Tabasco, que tiene un 70% de ocupación, conservando todavía un 30% de disponibilidad para este tipo de pacientes, hasta un Baja California Sur, que solamente tiene una ocupación de un 15% y una gran disponibilidad de un 85% para este tipo de pacientes. Si vemos la siguiente diapositiva, nos enfocamos en las camas con ventilador para los pacientes más graves y podemos ver un estado como Baja California, que ahora tiene más de un 40%, de hecho tanto Baja California como Sonora están reportando más de un 40% de disponibilidad, eso está por encima del 30% de seguridad, pero también tenemos estados como Zacatecas, como Hidalgo, que solamente tiene una ocupación de 18-17% y una gran disponibilidad de este tipo de camas. La siguiente diapositiva vemos las unidades que fueron designadas como COVID, e incremento de una unidad más del día de anteayer al día de ayer, porque los cortes son a la medianoche del día anterior. 904 entonces son las unidades COVID que están prestando sus servicios a nivel nacional, y con este incremento, pues bueno, todavía seguimos con esta tendencia ascendente, dado que estas designaciones de unidades nuevas, así como la reconversión y expansión de camas, precisamente se llevan a cabo día con día en función de la necesidad que se esté teniendo en cada localidad, municipio, entidad federativa, de contar siempre con disponibilidad de este tipo de camas. Ese sería el informe para hoy. Quédate en casa.